Integrales de línea. Las integrales de línea son una herramienta matemática utilizada en cálculo vectorial para calcular cantidades que dependen de una trayectoria en un campo vectorial. Representan la integral de un campo vectorial a lo largo de una curva en el espacio. Las integrales de línea surgen naturalmente en el contexto del cálculo vectorial y la geometría diferencial. Se relacionan con la idea de calcular una cantidad a lo largo de una trayectoria curva en lugar de en una región de 2 dimensiones o un volumen de 3 dimensiones. Una forma de entender cómo surgen las integrales de línea es considerando un campo vectorial que asigna un vector a cada punto en el espacio. Este campo vectorial puede representar, por ejemplo, el flujo de un fluido o el campo de fuerzas en una región. Imaginemos que queremos calcular la cantidad de un campo vectorial que fluye a través de una curva cerrada. Dividimos la curva en segmentos pequeños y aproximamos el flujo a lo largo de cada segmento como el producto del vector del campo en ese punto por la longitud del segmento. Sumamos todas estas aproximaciones a lo largo de la curva y, al tomar el límite cuando los segmentos se vuelven infinitesimalmente pequeños, obtenemos la integral de línea. La integral de línea se define como la integral de un campo vectorial a lo largo de una curva parametrizada. La parametrización de la curva nos permite descomponer la curva en segmentos pequeños y expresar la integral como una suma de productos entre el campo vectorial y la derivada de la curva con respecto al parámetro. De esta manera, las integrales de línea surgen como una generalización de las integrales ordinarias en una dimensión. En lugar de sumar cantidades a lo largo de un intervalo, ahora estamos sumando cantidades a lo largo de una curva en el espacio. Esto nos permite calcular magnitudes como flujo, circulación o trabajo en el contexto de campos vectoriales y trayectorias curvas. Formalmente, si tenemos una función vectorial f, x, y, z igual a p, x, y, z y q, x, y, z, r, x, y, z y una curva c parametrizada por un parámetro t, podemos definir la integral de línea de f a lo largo de c como: la integral de f por dr es igual a la integral de p de x más q de y más r de z, donde dr es el vector diferencial de posición a lo largo de la curva c, y las integrales en el lado derecho se toman a lo largo de la curva c. En palabras más sencillas, las integrales de línea calculan la cantidad de un campo vectorial que atraviesa una curva específica en el espacio. Pueden utilizarse para calcular el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de una trayectoria curva, el flujo de un campo vectorial a través de una superficie curva, o para resolver una variedad de problemas físicos y matemáticos relacionados con el análisis vectorial. ¿Para qué sirven? Las integrales de línea tienen varias aplicaciones en matemáticas y física. Aquí hay algunas de las principales. Trabajo realizado por una fuerza. Las integrales de línea se utilizan para calcular el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de una trayectoria curva. Esto es especialmente útil en física, donde se pueden calcular, por ejemplo, el trabajo realizado por una fuerza para mover un objeto a lo largo de una curva en un campo vectorial. Flujo de un campo vectorial. Las integrales de línea también se utilizan para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una curva. Esto es relevante en física y en problemas de mecánica de fluidos, donde se puede determinar la cantidad de fluido que atraviesa una curva cerrada en un campo de velocidades. Circuitos eléctricos. En el ámbito de la electrónica y la teoría de circuitos, las integrales de línea se utilizan para calcular la caída de voltaje o la corriente a lo largo de un circuito cerrado. Teoría del campo. Las integrales de línea son fundamentales para entender la teoría del campo y las ecuaciones de Maxwell en el contexto del electromagnetismo. Se pueden utilizar para calcular el flujo del campo eléctrico o magnético a través de una curva cerrada, lo que está relacionado con las leyes de Gauss y Ampère. Cálculo de curvas y longitudes de arco. Las integrales de línea también se pueden utilizar para calcular la longitud de arco de una curva en el espacio. Esto es útil en geometría diferencial y en problemas relacionados con el cálculo de curvaturas y curvas paramétricas. Estos son solo algunos ejemplos de las aplicaciones de las integrales de línea. En general, estas integrales son una herramienta poderosa para estudiar campos vectoriales y calcular cantidades que dependen de una trayectoria en el espacio. Aplicaciones de las integrales de línea en ingeniería. Las integrales de línea tienen varias aplicaciones en ingeniería. Algunas de ellas son: mecánica de fluidos. En ingeniería de fluidos, las integrales de línea se utilizan para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una curva cerrada, lo que permite determinar la cantidad de fluido que pasa por una sección determinada. Esto es útil en el diseño de sistemas de tuberías, la evaluación de caudales y la medición de flujos en diferentes aplicaciones, como en la industria química, la ingeniería ambiental y la aerodinámica. Electromagnetismo. Las integrales de línea son fundamentales en el estudio de los campos electromagnéticos.
Se utilizan para calcular el flujo del campo eléctrico o magnético a través de una curva cerrada, lo que está relacionado con las leyes de Gauss y Ampère. Esto es esencial en la ingeniería eléctrica y en el diseño de dispositivos y sistemas electromagnéticos, como generadores, motores, antenas y circuitos eléctricos. Análisis de estructuras. Las integrales de línea se utilizan en el análisis de estructuras para determinar la distribución de cargas y momentos a lo largo de elementos estructurales, como vigas o cables. Permiten calcular el trabajo realizado por las fuerzas aplicadas y evaluar la resistencia y el comportamiento de las estructuras bajo diferentes condiciones de carga. Esto es relevante en la ingeniería civil, la ingeniería mecánica y la ingeniería aeroespacial. Dinámica de fluidos computacional, CFD. En la simulación numérica de fluidos, las integrales de línea se utilizan para calcular las fuerzas y los momentos que actúan sobre un objeto sólido sumergido en un flujo de fluido. Estas integrales se emplean para evaluar la presión, la fricción y otros efectos dinámicos en el cálculo de la resistencia, sustentación y arrastre en el diseño de vehículos, aviones, barcos y otros sistemas relacionados con el flujo de fluidos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se aplican las integrales de línea en ingeniería. En general, estas integrales son una herramienta valiosa para analizar y calcular fenómenos físicos y propiedades de sistemas en ingeniería, ayudando a comprender y diseñar soluciones eficientes y seguras. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que hayas encontrado la información útil e interesante. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en la sección de comentarios a continuación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta la próxima. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.